En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Señor San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a compartir la pantalla para que vayan viendo en dónde vamos. Ok, iniciamos ahora con el Nuevo Testamento ya. Iniciamos con los Evangelios el día de hoy. Aquí tenemos la imagen donde vemos primero lo que son los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los cuatro evangelistas que nos narran la vida de nuestro Señor Jesucristo, todo su paso por este mundo. Son libros históricos junto con el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es escrito por el mismo evangelista San Lucas. Luego entramos en las cartas paulinas: cartas a los romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Esta carta de Hebreos, algunos la colocan como las eh, cartas generales. Desde muy antiguo se consideraba o se ha considerado como una carta del apóstol San Pablo. Recientemente, ya dentro del tiempo del modernismo, no sé si con mala intención, pero eh, se considera que probablemente no fue una carta del apóstol San Pablo, porque en el estilo varía un poco con relación a las demás cartas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas de estas cartas no fueron escritas directamente por el apóstol San Pablo, ¿verdad? Él es el autor de las cartas, pero no necesariamente el que las escribió directamente, ¿verdad? De puño y letra, porque pues anduvieron diferentes personas con él, como San Marcos, como San Lucas, etcétera. Entonces, de esa manera, pues vemos cómo esta carta puede tener un estilo un tanto diferente. Y luego ya nos encontramos con las otras cartas, llamadas cartas generales o cartas católicas, que es la del apóstol Santiago, una carta muy pequeña: primera y segunda de San Pedro, primero, segundo y tercero de San Juan y de Judas. Realmente estas cartas de Santiago hasta Judas son cartas muy pequeñas, ¿verdad? Pueden leerse muy fácilmente, de manera muy rápida. Y el único libro profético que tenemos en el Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis, que pues nos habla acerca de muchas cosas que ya sucedieron, ¿verdad? Que ya pasaron, que ya se conoce realmente, que pues que se llevó a cabo, que se realizó todo lo que revela nuestro Señor a través del evangelista San Juan. Y otras que pues toda falta por llegar a suscitarse, como es lo del fin del mundo. Aquí habría que tomar en consideración nada más que este libro podemos considerarlo como el libro más oscuro de las Sagradas Escrituras, por lo mismo de que muchas cosas no se llegan a conocer todavía. No oscuro en cuanto a algo de malicia, algo esotérico, nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso,
sino en el hecho de que no está tan claro, ¿verdad? Hay partes del Apocalipsis que la iglesia no ha llegado todavía a dar una interpretación definitiva, se dan algunas especulaciones, y eso desgraciadamente ha habido mucha gente que lo ha aprovechado malamente para especular y que si ya va a llegar a tal fecha y que si ya estamos en el final de los tiempos, etcétera, cuando pues, realmente nos damos cuenta que nuestro Señor nos dice que cuando llegue ese momento, nadie va a necesitar estarnos revelando nada, todo mundo nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, eh, estos son los libros que componen lo que es el Nuevo Testamento, desde los Evangelios, empezando por San Mateo, hasta el Apocalipsis. Entonces, pues por supuesto, empezamos con los Evangelios. Los Evangelios son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los cuatro autores, los cuatro escritores o agiógrafos, como se les llama en las Sagradas Escrituras. Quiere decir escritores santos, que son los que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir estos libros. Entonces, en el caso de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo y Juan pues fueron apóstoles. Marcos y Lucas fueron discípulos de nuestro Señor, pero no apóstoles, ¿verdad? Entonces ellos son evangelistas. Entonces son los cuatro evangelistas que tenemos. Relatan la vida, el ministerio, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, presentando diferentes perspectivas, cada quien desde su punto de vista, cada quien poniendo cosas distintas, algunas de manera similar, otras de manera muy diferente, con un mensaje central: la buena noticia de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Cada evangelio tiene un público y propósito específico, como lo vamos a ver, destacando diferentes aspectos de Jesús y su ministerio. Empezamos entonces con el evangelista San Mateo, que su evangelio es dirigido a los judíos convertidos al catolicismo, ¿verdad? Al cristianismo, no a los judíos que seguían practicando el judaísmo, sino a quienes se habían convertido ya al cristianismo. Muestra a Jesús como el Mesías prometido, incluye enseñanzas clave como el Sermón del Monte. Pueden recordar este Sermón del Monte más claro como las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, eh, este, etcétera, pues las ocho bienaventuranzas. El evangelista San Marcos es breve y directo, es dirigido a gentiles romanos, presenta a Jesús como el siervo de Dios y destaca sus milagros. Entonces, este es un libro más corto, más sintético, porque va al punto, ¿verdad? Hay otros evangelistas que dicen, no, pues que estaba a un tiro de piedra, ¿verdad? Para decir la distancia que se encontraba nuestro Señor o cosas semejantes, profundizan más en los detalles, se basan más en las cosas que hay alrededor de un suceso. Marcos no. San Marcos es directo, es claro, es muy sencillo, muy sintético en lo que dice, porque va dirigido a los gentiles romanos, ¿verdad? Los que no vienen del judaísmo, sino que vienen de el paganismo. Vamos a ver cuando lleguemos a los Hechos de los Apóstoles cómo incluso eso llega a provocar pues cierta disputa, cierta discusión entre los primeros cristianos, algunos que decían que no podían venir de los gentiles los cristianos, que todo tenía que ser dirigido nada más al pueblo judío. Otros que decían sí, que vengan también, pero que tomen las prácticas del judaísmo. Entonces, todo eso lo vamos a ver posteriormente, pero decimos, Marcos va dirigido precisamente a ese público, a esa gente. En el caso del evangelista San Lucas, es un libro escrito para griegos, escrito en griego, a diferencia de Mateo y Marcos, que fueron escritos en arameo. Enfatiza a Jesús como el Salvador universal, muestra su composición su compasión, perdón, su compasión por los marginados, ¿verdad? Los humildes, los pobres, los enfermos, etcétera.
es a quienes se va dirigiendo más. Por eso es el evangelio que es más rico en lo que se refiere a las parábolas, esas metáforas, esos cuentos, esas formas de enseñar de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelista San Juan, que pues es una belleza la forma en que expone la vida de nuestro Señor, porque él es más teológico, destaca a nuestro Señor como el Hijo de Dios, como el Verbo hecho carne, resalta su relación cercana con sus discípulos. Entonces, aun y cuando muestra más la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, muestra también más esa cercanía que tenía con los discípulos. Entonces, eh, yo les digo, para quien quiere leer las Sagradas Escrituras, lo ideal es partir de los evangelios, porque hace que uno incluso se enamore de la Biblia y se quede con el entusiasmo, con la motivación para seguir leyendo los demás libros. Hay libros muy bonitos, como lo hemos venido diciendo, como son los de Job, como son algunos de los jueces, etcétera, donde se narran muchas cosas que ya de manera muy natural ya las conocemos, que a lo largo de nuestra vida se nos ha platicado el caso de Sansón, etcétera, David y Goliat, todos esos detalles, pero que no sabíamos que estaba en la Biblia. Sin embargo, en el caso de los evangelios, pues nos narran la vida de nuestro Señor con todas las cosas que encierra, ¿verdad? Sus enseñanzas, sus consejos, las condenaciones que hacía, los milagros, etcétera. Entonces, es muy rico en cuanto a todo ese contenido, pues porque es la vida de nuestro Señor Jesucristo, al grado de que el evangelista San Juan decía que si se quisiera escribir todo lo que hizo nuestro Señor, no cabría en todos los libros del mundo, ¿verdad? Entonces, fue una vida fecunda la de nuestro Señor Jesucristo, en enseñanzas, en milagros, en consejos, en todo lo que hizo nuestro Señor, de tal manera de que estos evangelios, pues, encierran una riqueza, un tesoro bastante invaluable de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos entonces con el evangelista San Mateo. Es el primero de los evangelistas. Se piensa que es el primero que escribió los evangelios. También en años recientes se ha pensado que pudiera haber sido San Marcos el primero, pero no se ha llegado a ninguna conclusión, ¿verdad? Podemos decir, de acuerdo a lo que nos señala la tradición, de acuerdo a lo que son los estudios serios que se realizaron con anterioridad, probablemente sea San Mateo el primero de los evangelistas, el primero que lo haya escrito, ¿verdad? Obviamente, en cuanto al Nuevo Testamento, es el primer libro que está allí, por eso mismo, de que se pensaba o se piensa que él es el primero en haber escrito la vida de nuestro Señor. ¿Quién escribe entonces este libro? Obviamente San Mateo, también llamado Leví, que era el nombre que tenía, y nuestro Señor se lo cambia, como lo hizo con San Pedro. Aquí también le da el nombre de Mateo. Él es uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor y él era recaudador de impuestos. Una situación muy especial, muy particular de San Mateo, porque era despreciado por los judíos, ya que trabajaba para el Imperio Romano, pero como no era romano, era también despreciado por los romanos, ¿verdad? Entonces, era una persona prácticamente, podemos decir, a la que utilizaban los romanos para estar recaudando impuestos y pues era uno de los que daba la cara para quitarles los impuestos a los judíos, impuesto que llegaba pues a las arcas del Imperio Romano, ¿verdad? Lo que no les gustaba a los judíos. El Evangelio de Mateo entonces fue escrito para mostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo de Israel. Por eso empieza hablándonos acerca de las profecías del Antiguo Testamento para que se pueda dar cuenta la gente de aquí es donde se cumplen esas profecías. Es en nuestro Señor en quien están basadas todas esas palabras del Antiguo Testamento. Con referencias frecuentes al Antiguo Testamento, Mateo demuestra que Jesús es el Mesías esperado, descendiente de Abraham y David, que es como inicia el primer capítulo del Evangelio de San Mateo.
El libro narra desde el nacimiento milagroso de Jesús, su ministerio lleno de enseñanzas y milagros, hasta su muerte y resurrección, prácticamente toda la vida de nuestro Señor. Presenta el Sermón del Monte, que éramos lo que decíamos las bienaventuranzas, que detalla cómo vivir en el reino de Dios y enfatiza el enfrentamiento entre nuestro Señor, entre Jesús y los líderes religiosos que rechazaron su mensaje, ¿verdad? Todos los enfrentamientos que tuvo con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, todo eso lo manifiesta San Mateo. Termina con un llamado global a difundir el evangelio a todas las naciones a través de la gran comisión, ¿verdad? Cuando dice vayan por el mundo eh, bautizando y enseñando a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Es la gran comisión que se da a los primeros cristianos. Eh, Aquí vemos en el centro la cita de Mateo 11:28 que dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Verdad? Para que aquella gente que sentía de alguna forma presionada, sojuzgada por todo lo que pasaba tanto por el Imperio Romano como por las duras leyes impuestas por los fariseos principalmente, pues que vieran que nuestro Señor Jesucristo estaría el consuelo que ellos necesitaban y pues el camino para alcanzar la salvación eterna. De los personajes, pues tenemos a la Santísima Virgen María y al Señor San José, padres terrenales de nuestro Señor. La Santísima Virgen María, eh, quien le da la naturaleza humana a nuestro Señor Jesucristo, y San José, quien es el padre putativo, ¿verdad? Padre adoptivo de nuestro Señor. Viene la figura de San Juan Bautista, que es el precursor que anuncia la llegada del Mesías. Los discípulos, que son los apóstoles, seguidores más cercanos de Jesús, los fariseos y saduceos, que decíamos son de las sectas religiosas que había en aquel entonces, son los líderes que desafían a nuestro Señor. Los herodianos también entran un poco allí. Eh, Poncio Pilato, un gobernador romano, que autoriza la crucifixión de nuestro Señor, y las multitudes que pues van siguiendo a veces las enseñanzas de nuestro Señor, a veces desgraciadamente que se oponen a él. Tristemente no hubo una constancia de parte del pueblo judío para seguir a nuestro Señor. El aprendizaje. Jesús es el Mesías prometido. Lo demuestran las profecías del Antiguo Testamento que hemos venido viendo a lo largo de todo este curso, trayendo salvación y enseñando cómo vivir en el reino de Dios, cómo tenemos que vivir cristianamente para merecer nuestra salvación eterna. Entonces, ¿cuáles son las características propias del Evangelio de San Mateo? Porque, como decimos, tenemos cuatro evangelistas, pero cada quien le da su característica particular. ¿Qué es lo que pasa entonces con el Evangelio de San Mateo? Decíamos, es dirigido principalmente a los judíos convertidos, a aquellos que habían escuchado a nuestro Señor, que escucharon a los apóstoles y que ellos se convierten al cristianismo. Es a quien está dirigido, por eso el lenguaje puede ser el arameo, que es como una derivación del hebreo, ¿verdad? Entonces, ya realmente en ese tiempo casi no se hablaba el hebreo. El hebreo es como un lenguaje más puro. Hagan de cuenta como decir el inglés de Inglaterra y el inglés de Estados Unidos, ¿verdad? Así es lo que sucede con el hebreo. El hebreo era como un lenguaje más puro y el arameo es el que ya se hablaba más entre la gente, de manera, podemos decir, un tanto más coloquial. Era el lenguaje generalizado y es en el que está escrito este Evangelio de San Mateo. Contiene numerosas referencias al Antiguo Testamento porque decimos, como es aparentemente el primer evangelio que se escribe, pues era muy importante para San Mateo el poder demostrar que nuestro Señor Jesucristo era de quien se hablaba en las profecías del Antiguo Testamento, que Él era verdaderamente el Mesías. Presenta a nuestro Señor como el nuevo Moisés y el verdadero Rey de Israel, ¿verdad? Mostrando esa preeminencia, esa prevalencia que tiene por encima de todos.
mostrando, Él es el camino, a Él es al que tenemos que ir. Es el Evangelio que más claramente habla de la iglesia y de la autoridad de San Pedro. Aquí es donde vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Entonces, no hay vuelta de hoja, como decimos, porque San Pedro se llamaba Simón. Entonces, ¿por qué le cambia el nombre? Porque tiene que darle un significado, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra, que es lo mismo Cefas o Kefas en arameo, entonces es la forma en que se dirige nuestro Señor. Hagan de cuenta que dice, tú eres Kefas y sobre esta Kefas, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se está refiriendo al mismo. Es muy absurdo de los protestantes que digan, tú eres Pedro y sobre esta piedra, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo mismo, dice, no, ¿estabas tú allí para ver hacia dónde apuntó nuestro Señor o de dónde sacas esa conclusión? Realmente, pues es una tergiversación del sentido de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, no tendría razón de ser haberle cambiado el nombre a Simón si no se refería a él al decirle piedra, ¿verdad? Entonces, aquí en este evangelio donde vemos claramente que lo coloca a San Pedro como autoridad de la Iglesia Católica. Ahora, ¿cuál es el mensaje central que nos dirige este evangelio? Nos muestra a Jesucristo, Rey y Mesías prometido, cumpliendo o con el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ya lo hemos dicho, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Nos habla acerca del nacimiento e infancia del Salvador. Este evangelio es el que nos narra la adoración de los magos, la huida a Egipto, todo lo que pasa con el niño Jesús, con la Virgen María y San José. Se habla del sermón de la montaña, como decíamos antes, o del monte, que son las bienaventuranzas y la perfección cristiana, ¿verdad? Para la gente era muy importante el cambiarles la mentalidad, la percepción que ellos tenían, porque ellos estaban esperando a un, a un Mesías guerrero, a un Mesías que viniera a ponerlos por encima del imperio romano. Entonces, no, ¿en qué consiste esa perfección cristiana? ¿A qué viene nuestro Señor Jesucristo? Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, etcétera, porque es donde se muestra que es en esas virtudes donde se cimenta la perfección espiritual. El reino de los cielos es el tema principal del Evangelio, poder alcanzar el reino de los cielos. Buscad ante todo el reino de los cielos y todo lo demás se os dará por añadidura. Se habla de la fundación de la iglesia, como decíamos, el primado del apóstol San Pedro, que viene en Mateo 16, versículos 18 y 19. Ese tipo de citas tienen que hacer el esfuerzo para aprendérselas de memoria, para que ante cualquier dificultad ustedes puedan decir, aquí lo dice claramente, ¿verdad? No hay ningún error, la iglesia está bien cimentada en la doctrina y pues obviamente en la figura de San Pedro con respecto a la iglesia. Tenemos parábolas, tenemos milagros, se habla acerca de la fe, la gracia y la salvación. Se tiene también sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, eh, que es como se culmina esa obra de redención de nuestro Señor, porque no venía nada más a dejar una doctrina, a dejar una enseñanza, sino vino nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, entregar su vida por nuestra causa y con su resurrección, pues Él demostraba que Él tenía ese dominio sobre la muerte y sobre todo, ¿verdad? Que Él es el rey absoluto de toda la naturaleza y de todo cuanto existe. El mandato misionero que decíamos, esa gran comisión que es ir y enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, tenemos entonces la cronología del Evangelio de San Mateo. Tenemos que este Evangelio está compuesto de 28 capítulos. Son 28 capítulos en los que se nos habla sobre la vida de nuestro Señor.
Empezamos con el primer capítulo, que es sobre la genealogía y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Empieza con la genealogía mostrándonos que desde un principio viene nuestro Señor, que viene desde Abraham, que es descendiente de David, porque tenía que demostrarse que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente el Mesías, ¿verdad? Que no diera lugar a ninguna confusión. Nosotros vemos, por ejemplo, que la Santísima Virgen María es del linaje de David, pero pudiera decir uno, sin nada más que en aquel entonces, para la gente no era importante el linaje de la mujer, sino el linaje del hombre. Ah, bueno, San José, que es a quien conoce la gente como el papá de nuestro Señor Jesucristo, sin saber que era padre adoptivo, pues él también es de ese mismo linaje, ¿verdad? De este David. Entonces allí se cumple esa profecía de nuestro Señor. Pasamos al capítulo 3, que es cuando nos habla de San Juan el Bautista, ¿verdad? Que estaba él en el desierto predicando el bautismo para la gente, para que se convirtiera, y viene preparando a la gente, disponiéndola para que aceptara a nuestro Señor Jesucristo, que lo pudiera recibir bien, que pudiera recibir todas sus enseñanzas, a pesar de que pues mucha gente no solamente no lo recibió, sino que lo traicionó, ¿verdad? Como dice el Evangelio, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Nos habla acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, un momento muy importante, no dejarnos llevar por lo que dicen los protestantes de que, hey, Jesucristo se bautizó a los 30 años, ¿por qué los católicos bautizan a los niños desde pequeños? Bueno, porque el bautismo que recibe nuestro Señor no es el bautismo que recibimos nosotros. Obviamente no puede ser el mismo porque el bautismo que recibimos es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, no el de Juan el Bautista. Si vemos en otra parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una parte donde cierta gente dice que ya fueron bautizados y preguntan, bueno, ¿y quién los bautizó? Ah, es que recibimos el bautismo de Juan el Bautista. No, ese no es el que tienen que recibir. El bautismo que tienen que recibir es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los bautizan correctamente. Voy a contestar esta pregunta, Gina, porque sí es importante. Qué bueno que hace esa pregunta. ¿Cómo es que se deciden ellos a escribir los evangelios? ¿Fue inspiración divina? Sí, definitivamente fue inspiración divina. Y hay que tomar en consideración que la misión que ellos tenían era de dispersarse por todo el mundo, llevar la doctrina a toda la gente. Entonces, no podían quedarse nada más con ir predicando persona por persona. Hay que tomar en cuenta que al principio batallaron mucho ellos, había mucha gente a la que le predicaban, gente que no aceptaba, ¿verdad? Pero otras que se convertían al cristianismo y luego regresaban al paganismo. Ponemos el ejemplo de el apóstol Santiago, que a lo que hoy conocemos como España, anduvo él predicando. Fue tanta su desesperación, su impotencia de ver que eran muy poquitas las personas que se convertían y luego más tardaba en convertirlos que ellos en regresar al paganismo, que le pide en oración a la Santísima Virgen María que le ayude. Y la Virgen, aún estando en vida, se le aparece, tiene ese don de ubicuidad, se le aparece arriba del pilar en lo que es ahora Zaragoza, y allí es donde dirige la palabra a Santiago Apóstol, diciéndole que ella, perdón, le va a ayudar para que pueda tener frutos la predicación que realiza. Entonces, por eso era importante que ellos pudieran escribir. eh, para poder dejar ese testimonio, para que pudieran saber incluso cuál es la doctrina, ¿verdad? Que no se perdiera nada de eso. ¿Qué tan importante es un libro y santo para influir en el desarrollo de una vocación? Definitivamente muy, muy importante, sumamente importante, porque
Desgraciadamente, en este tiempo estamos muy distraídos, vamos a llamarlo así, por los celulares, por los videojuegos, por tantas cosas a nuestro alrededor, tantas malas noticias que tenemos, que nos distraemos de lo que es realmente el camino que tenemos que seguir. Por eso, el poder tener la lectura de libros y libros santos, libros espirituales, nos ayuda mucho para poder mantenernos en ese camino que debemos seguir hacia las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y hacia nuestra salvación. Entonces, definitivamente que sí es sumamente importante. Ha habido muchos santos que han muerto por la defensa de la doctrina de nuestro Señor, no por el libro en sí, ¿verdad? Sino por lo que es la doctrina de nuestro Señor. Entonces son los mártires que tenemos dentro de la Iglesia Católica. En el capítulo 4 decíamos, del Evangelio de San Mateo, se habla acerca de la tentación de nuestro Señor y el comienzo de su ministerio. Nuestro Señor recibe el bautismo. Ah, lo que iba a decir ahorita, es el momento que aprovecha nuestro Señor o que escoge Él para manifestar el dogma de la Santísima Trinidad. Se abren los cielos, se escucha la palabra de Dios Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escuchadle, este es mi Hijo. ¿Cuál? Porque había una multitud de gente en ese momento, ¿verdad? Entonces, hay un rayo de luz que cubre a nuestro Señor y baja el Espíritu Santo colocándose sobre la cabeza de nuestro Señor. Entonces señala, este es mi Hijo muy amado, es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en forma de paloma, pues completa la Santísima Trinidad, o esa manifestación de la Santísima Trinidad, que era lo que podía apreciar toda la gente. Entonces vienen, ya después de que se bautiza nuestro Señor, que sucede esto, se va él al desierto, tiene el ayuno de 40 días y 40 noches, y posteriormente, al final de ese tiempo, es entonces cuando el demonio tienta a nuestro Señor Jesucristo. Es importante este capítulo cuarto de San Mateo porque nos muestra, primero, que nuestro Señor Jesucristo no fue buscando al diablo, que dice que el Espíritu condujo a nuestro Señor para ser tentado. Entonces, no es que Él se pusiera en la tentación, y esa es una enseñanza para nosotros. No podemos ponernos en la tentación. Como decía San Juan Bosco, si nosotros nos acercamos al demonio, pues el demonio como un perro rabioso nos va a morder, nos va a devorar. Pero si nosotros no nos acercamos a él, pues él va a llegar nada más hasta donde Dios se lo permite. No va a llegar hasta nosotros. Entonces, por eso es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. No ponernos nosotros en la tentación. Dios permite que pasemos por tentaciones para que vayamos avanzando espiritualmente, fortaleciéndonos, estar más dispuestos en contra de las adversidades, etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos eso que es el ejemplo de nuestro Señor, vemos cómo inmediatamente rechaza al demonio. No se queda pensando, ¿iré o no iré? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le digo o no le? No, no, no. O sea, de manera inmediata reacciona nuestro Señor rechazando al demonio. Y otro aspecto que tenemos que ver es cómo se basa él en las Sagradas Escrituras, porque mañosamente también el demonio utiliza las Sagradas Escrituras, conoce las Sagradas Escrituras el demonio. Entonces, aprovechaba lo que dicen las Sagradas Escrituras para poner la tentación, pero con las mismas Sagradas Escrituras le contesta a nuestro Señor Jesucristo rechazando al demonio. ¿Sí? Entonces, por eso este capítulo 4 es muy importante para que podamos darnos cuenta cómo tenemos que actuar con respecto a las tentaciones. Y también para distinguir que una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. Mucha gente siente la tentación y piensan que ya pecaron. Y es un engaño que pone el demonio a veces porque hay gente que piensa, ya pequé, pues entonces ya me dejo llevar. Da lo mismo un pecado que 20, ¿verdad? Entonces,
es una forma de pensar muy, muy mala, muy negativa, porque no es lo mismo ofender a Dios una vez que ofenderlo 20 o 50 veces, ¿verdad? Es una gran diferencia, aparte de todo el daño que se está causando uno, ¿verdad? Con esos pecados. Eh, Obviamente no debe uno ofenderlo ni en una sola ocasión, pero aquí debemos nosotros distinguir. Si la tentación fuera lo mismo que el pecado, pues pareciera que nuestro Señor estuviera cayendo en pecado. Y es un absurdo pensarlo de esa manera. No es así. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo es tentado, quiere decir que nosotros también podemos ser tentados, pero que eso no significa que se ha caído en el pecado. El pecado se da cuando se consiente en la tentación. El capítulo 5 es donde se nos muestra las bienaventuranzas, el sermón del monte o de la montaña, y pues las enseñanzas sobre la perfección espiritual. En el capítulo 9 es cuando se da el llamado de San Mateo. Obviamente, pues el evangelista que habla sobre este suceso, que él estaba pues recolectando los impuestos del pueblo judío, pasa nuestro Señor Jesucristo y dice que voltea a verlo nuestro Señor. Fíjense ustedes en los evangelios cómo hay ciertas partes donde específicamente se dice que nuestro Señor mira, ve, observa a una persona. Esta es una de ellas. Lo vemos en el caso del apóstol San Pedro cuando niega a nuestro Señor. Lo vemos en el caso de aquel joven rico cuando decide retirarse y no seguir los consejos de nuestro Señor. Entonces, allí vemos esas miradas de nuestro Señor. Obviamente, pues siempre estaba viendo, ¿verdad? Pero esas miradas son bastante aleccionadoras, bastante importantes para que podamos pensar, ¿y a mí cómo me ve Dios nuestro Señor? ¿Sí? ¿Qué es lo que piensa de mí? ¿Qué es lo que ve en mí? ¿Sí? Para que podamos nosotros actuar en consecuencia de la forma correcta. Entonces, aquí ve a San Mateo, que era Leví, como decíamos, y le dice una sola palabra. Le dice, sígueme. Se levanta Leví, deja todo y sigue a nuestro Señor Jesucristo. Y él se convierte en el evangelista San Mateo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos como independientemente de que él estaba metido en ese ambiente, él escucha la palabra de Dios nuestro Señor y dice, yo lo sigo, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer todos nosotros al momento de sentir el llamado de Dios, ya sea para la vocación de estado de vida, celibato, vida religiosa, vida matrimonial, sacerdocio, o para cumplir con ciertas misiones en nuestra vida? Obviamente tenemos un llamado actualmente por todo lo que estamos pasando en nuestra vida, por todo lo que vemos a nuestro alrededor, todas las cosas que suceden y no estamos respondiendo correctamente a ese llamado. Por eso, acuérdense que vamos a tener un congreso, ¿verdad? Del 20 al 25 y con un apartado especial para los matrimonios jóvenes o que tienen niños y adolescentes, del 28 al 30 también de julio. Entonces, allí se quiere mostrar eso. En aquel tiempo de la guerra cristera, cómo reaccionó el pueblo católico. Y ahorita con lo que está pasando, que de alguna manera es algo semejante, ¿cómo tenemos nosotros que reaccionar? Porque no estamos reaccionando igual que ellos. ¿Cómo entonces tenemos que reaccionar? En el capítulo 17, pues es un momento muy especial porque es cuando sube nuestro Señor Jesucristo al monte Tabor y realiza su transfiguración delante de los apóstoles predilectos, San Pedro, Santiago y San Juan, ¿verdad? Los otros apóstoles se quedan abajo del cerro o del monte y estos tres apóstoles suben con nuestro Señor y ven esa transfiguración. La transfiguración consiste en que Él muestra un poco de su divinidad, se muestra como Dios. Sus vestiduras, se dice, eran blancas como la nieve y hay un resplandor que sale de nuestro Señor. Se aparecen Elías y Moisés con nuestro Señor Jesucristo
Y el apóstol San Pedro le dice, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quiere, hacemos tres tiendas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y aquí nos quedamos. Ya para ese momento nuestro Señor ya les había hablado acerca de su crucifixión y su muerte. No les, no les importó para nada, ellos querían quedarse allí. No importa que los otros estén allá abajo, aquí nos quedamos nosotros. Porque el contemplar a Dios como Dios, pues obviamente quita las ganas de hacer cualquier otra cosa, quita todo apego a las cosas del mundo y debiéramos nosotros dirigirnos precisamente hacia Dios nuestro Señor en todo momento. Que todas las cosas que hagamos fueran para poder estar unidos con Dios. Entonces, ese es un claro ejemplo que tenemos aquí en este capítulo 17, en esa transfiguración de nuestro Señor. Ahí mismo en este capítulo se habla de la curación del niño endemoniado. ¿Se acuerdan ustedes que primero, como nuestro Señor está en el monte, llevan a ese niño, su papá lo lleva con los apóstoles para que se realice el exorcismo? Pero cuando baja nuestro Señor del monte Tabor, lo lleva con él, entonces le dice, tus discípulos no han podido sacarle el demonio. Y es cuando dice nuestro Señor que ese tipo de demonios se llegan a vencer, a expulsar por medio de la oración y el sacrificio, para que veamos la utilidad de estar en oración, de estar en esa comunicación constante con Dios nuestro Señor y la penitencia, la mortificación que tenemos que hacer para que nos preparemos nosotros para las cosas espirituales y no para estar apegados aquí a este mundo. En el capítulo 21 es cuando se da la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Igual se cumple con aquella profecía donde dice que el Mesías va a llegar montado en un pollino, un asno, que nunca había sido montado antes. Entonces entra nuestro Señor, que todos le rinden las alabanzas que le corresponden, echan sus mantos, echan los ramos en la tierra, en el piso o en el suelo, y dicen, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, toda aquella gente aclama a nuestro Señor Jesucristo, lo reconoce como el Mesías. Entonces, nuestro Señor eh, se une a esa profecía, cumple con esa profecía y lo hace con toda humildad, ¿verdad? Entonces se conjugan ambas cosas en nuestro Señor, tanto su humildad como pues esa magnificencia que tiene, porque Él es el Mesías y es Dios nuestro Señor. Y ya una vez que entra en Jerusalén, llega al templo, se encuentra con los vendedores allí en el templo y es entonces cuando pues agarra algunas cuerdas, por decir algo, y hay una especie de latigazos, lo saca a todos los vendedores del templo, ¿va? O sea, es esa purificación del templo, sacando toda aquella gente que no tenía que estar allí, que desgraciadamente era gente que pues no estaba en oración, que no estaba alabando a Dios nuestro Señor. En el capítulo 24 se habla acerca de las profecías sobre el fin de los tiempos y la segunda venida de nuestro Señor. ¿Se acuerdan ustedes que en el último domingo de Pentecostés y en el primer domingo de Adviento se repite esta profecía donde se habla acerca del final de los tiempos? Y entonces este evangelio es el que se toma para poder mostrarnos a nosotros que desde el principio de lo que tengamos que hacer, tenemos que pensar en ese fin, ¿verdad? Va a llegar el momento en que vamos a desaparecer, que vamos a hacer, digo, no desaparecer en el sentido de hacernos nada, ¿verdad? Sino que vamos a dejar este mundo, ¿verdad? Que ya va a llegar el momento en que se dé el fin de los tiempos y que va a darse la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que empezar con esa mentalidad y tenemos que terminar con esa mentalidad para decir, tengo que hacer el balance de mi vida para ver si realmente estoy cumpliendo con la voluntad de Dios nuestro Señor. En los capítulos del 26 en adelante, pues tenemos ya los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, desde lo que conocemos como el Jueves Santo, la última cena,
cuando aprenden a nuestro Señor en el huerto de los olivos, se hace el juicio ante Anás y Caifás, lo llevan ante Pilatos, de Pilatos lo llevan con Herodes, de Herodes lo regresan con Pilatos, hasta que finalmente Poncio Pilatos da la sentencia de muerte de nuestro Señor y es llevado al Monte Calvario, donde él es crucificado y es sepultado. Primero lo recibe sobre sus brazos la Santísima Virgen María y luego es sepultado. Ya en el capítulo 28, pues se habla de la resurrección de nuestro Señor para poder eh, demostrar que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente es Dios, ¿verdad? Y la gran comisión que decimos, ir y enseñar a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que nos muestra el Evangelio de San Mateo. Aquí, en el extremo inferior derecho, vemos la figura de un hombre con alas o un ángel. Eh, ¿Por qué? Porque se le da ese simbolismo para poder mostrar que el primer capítulo es cuando se habla acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando se habla de esa genealogía, para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como decíamos, de esa estirpe de David. Por eso se utiliza esa figura de el hombre, lo van a encontrar de las dos formas, como hombre o como ángel, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Hay algunos que dicen hombre con alas, ¿verdad? Entonces, como sea, a final de cuentas, a lo que se refiere este simbolismo es al primer capítulo de el Evangelio de San Mateo. Bien, pasamos entonces al Evangelio de San Marcos. Lo escribe obviamente San Marcos. Es el más corto y directo de los cuatro, como decíamos antes. Presenta a nuestro Señor Jesucristo como el siervo de Dios y el Hijo del Hombre. Él es el que utiliza ese eh, eh, nombre, esa nomenclatura del Hijo del Hombre que viene de las profecías. Escrito para cristianos gentiles, probablemente en Roma. El libro destaca la acción inmediata y poderosa de Jesús en su ministerio. Marcos se centra en los milagros, las curaciones y confrontaciones de Jesús, mostrándolo como alguien que sirve y entrega su vida por muchos. Y fíjense cómo dice, por muchos, ¿verdad? Que son las palabras que utiliza nuestro Señor, que será entregado por vosotros y por muchos, ¿verdad? No dice por todos, no, por muchos, refiriéndose a todos los que van a aprovechar esa obra de la redención de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la salvación eterna. El Evangelio avanza rápidamente, culminando en su pasión y muerte y resurrección, con énfasis en el llamado al discipulado y a la fe inquebrantable. Tiene este Evangelio 16 capítulos, ¿verdad? Es un Evangelio relativamente corto, ¿verdad? Porque como decimos es más conciso, es más sintético en la forma de decir las cosas. Va al punto, sin detalles, sin rodeos, va directamente a lo que él le interesaba dejar, en este caso a los gentiles, ¿verdad? Que a ellos no les quedara ninguna duda. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesucristo, verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. De los personajes, pues obviamente nuestro Señor Jesucristo, los discípulos que son los apóstoles, fariseos y saduceos, las sectas religiosas de aquel tiempo, Poncio Pilatos, quien autoriza la crucifixión, y la multitud, la gente que es testigo de los milagros y enseñanzas de nuestro Señor. Prácticamente lo que veíamos en el Evangelio de San Mateo. ¿Cuál es el aprendizaje? Jesús es el Hijo de Dios que vino para servir, salvar y mostrar el poder del reino de Dios a través de sus acciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos muestra el Evangelio de San Marcos. Vamos a ver entonces, bueno, aquí tenemos la imagen de un león. En este caso, el león es el símbolo de San Marcos. ¿Por qué? Porque este evangelio habla acerca del desierto. Entonces, se veía anteriormente como que el que llegaba así, solitario para dominar el desierto, pues era el león. Y como el evangelista San Marcos al principio habla de esa predicación de San Juan Bautista en el desierto,
por eso se le da ese simbolismo con el león. ¿Sí? Vamos a ver los cuatro evangelistas cómo tienen su simbolismo especial. ¿Cuáles son las características propias que tiene el Evangelio de San Marcos? Es el Evangelio, como decimos, más breve y más dinámico. Más dinámico porque no se detiene en detalles, en pormenores, sino va hablando de suceso tras suceso. Tradicionalmente se considera basado en la predicación de San Pedro Apóstol, ¿verdad? Quien acompañaba, como habíamos dicho. Presenta a Cristo como hombre de acción y poder, ¿verdad? Todas las obras que realizaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estaba mostrando allí, estaba mostrando allí el evangelista San Marcos cómo nuestro Señor Jesucristo, pues no era alguien que se quedaba en la pasividad, sino que es alguien que viene con una misión y estaba cumpliendo perfectamente con esa misión. Subraya el sacrificio, la obediencia y el servicio, ¿verdad? Esas virtudes que muestra nuestro Señor Jesucristo y que nosotros tenemos que imitar. Muestra con especial intensidad los acontecimientos de la pasión de nuestro Señor. Ustedes pueden ver cómo en la Semana Santa, pues hay días donde en lo que es el Evangelio, la parte del Evangelio, pues se narra la pasión de nuestro Señor por cada uno de los evangelistas, ¿verdad? Cada día se toma un evangelista diferente. Entonces, en el caso del evangelista San Marcos, muestra de una forma muy especial esos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, que en el estudio de la Sábana Santa se aprovecha el Evangelio de San Marcos para poder ver a qué se refieren ciertas cosas que pasan con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, que vienen reflejadas en la Sábana Santa, ¿verdad? En otra ocasión en que tengamos una plática sobre la Sábana Santa, vamos a poder mostrar ese tipo de detalles que muestran el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el mensaje central que se nos dirige en este Evangelio? Primero, que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Desde el inicio se proclama su divinidad. Es el Evangelio de la acción. Destaca los milagros y las obras de nuestro Señor. Tiene el poder sobre el mal, el dominio sobre demonios, enfermedades, naturaleza, ¿verdad? Cómo calma la tempestad, etcétera. Todas esas cosas lo vemos en el evangelista San Marcos. Tenemos la formación de los apóstoles, cómo Jesucristo va preparando a los apóstoles para cumplir con su misión. Se hace el llamado a la fe y a la conversión. Arrepentidos y creed en el evangelio, ¿verdad? Es el llamado que hace nuestro Señor. El Mesías sufriente anuncia repetidamente su pasión y su muerte, como mostrando que todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo se lo recalca a los apóstoles para que ellos sepan lo que va a suceder, que no les extrañe y que sepan que en Él se cumplen esas profecías. La cruz conduce a la gloria. Se muestra la resurrección que confirma la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. La cronología del evangelista de San Marcos o el Evangelio de San Marcos, que como decíamos tiene 16 capítulos, empieza hablándonos del ministerio de San Juan el Bautista, decíamos, en el desierto, por eso lo de el león, y el bautismo de nuestro Señor, que ya explicábamos. En el capítulo 3 se habla de la elección de los 12 apóstoles y el pecado contra el Espíritu Santo. Vale la pena señalar aquí, por eso lo remarqué, el pecado contra el Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo dice que se van a perdonar los pecados cometidos en contra del Padre y en contra del Hijo, pero los pecados contra el Espíritu Santo no se van a perdonar ni en esta vida ni en la otra. Para empezar, cuando dice ni en esta vida ni en la otra, quiere decir que en la otra vida sí se pueden llegar a perdonar pecados, pero no los pecados contra el Espíritu Santo. Entonces, si en la otra vida se pueden perdonar los pecados, nos está hablando implícitamente acerca de el purgatorio, ¿verdad? Entonces, pero decimos, aquí en este caso, ¿a qué se refiere nuestro Señor de el pecado contra el Espíritu Santo? Se refiere a la impenitencia final.
aquellos que no tienen el arrepentimiento al final de su vida. Se pueden cometer muchos pecados, como sucedió con un San Agustín, con una Santa María Magdalena, etcétera. Muchos pecados se pueden cometer, pero no porque debiera ser, ¿verdad? Ojalá nadie tuviera la caída en pecados, pero decimos, el arrepentimiento les da la oportunidad para poder salvarse. El problema es cuando llegado al final de la vida, no se tiene ese arrepentimiento. Es un desprecio a esa obra que hace el Espíritu Santo de la santificación, de la conversión. Entonces, si al final de la vida uno no se arrepiente, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y obviamente, si muere en esa impenitencia final, pues no puede tener el perdón de ese pecado. En el capítulo 9 se habla de la transfiguración de nuestro Señor, que ya lo hemos dicho, la curación del endemoniado y las enseñanzas acerca de la humildad, que es algo que se repite en San Marcos, que ya lo había dicho San Mateo. En el capítulo 11 también se habla de la entrada triunfal en Jerusalén y la purificación del templo y se da la lección sobre la fe. Es bueno el que puedan ustedes ver esa sincronía, esa concordancia que hay entre los evangelistas, principalmente los llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, para que nos demos cuenta de que están hablando de lo mismo, pero vemos la variación que tienen para que podamos darnos cuenta la perspectiva que cada quien tiene. ¿Por qué razón hablan ellos sobre esos sucesos a pesar de que ya se habían mencionado con anterioridad? Es contra el Espíritu Santo porque decimos porque se rechaza esa obra del Espíritu Santo, porque esa obra de nuestra santificación, de nuestra salvación, le corresponde especialmente al Espíritu Santo. Ordinariamente nosotros hablamos de al Padre le corresponde la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno rechaza esa oportunidad del arrepentimiento, pues está rechazando al Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso ya como consecuencia, pues después vendrá nuestro Señor como juez y le dará a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? En el capítulo 14, 15, 16, repetimos los últimos capítulos de San Mateo con la perspectiva de San Marcos, la última cena, la aprehensión de nuestro Señor, su juicio, crucifixión, muerte, sepultura, hasta llegar a la resurrección y las apariciones que tiene con los discípulos. ¿Sí? Entonces, es lo que nos marca el Evangelio de San Marcos. Pasamos al evangelista San Lucas. San Lucas era médico y compañero del apóstol San Pablo. Escribió con detalles para ofrecer un relato ordenado de la vida de Jesús. Podemos decir que era el más estudioso, era el más docto de los evangelistas, por eso tiene un poco más de orden en todo lo que dice. Entonces decimos, aun y cuando los cuatro evangelistas son inspirados, cada quien tiene su toque personal de la perspectiva que tiene y de cómo va narrando las cosas, ¿sí? Entonces, aquí en este caso lo hace con mucho orden el evangelista San Lucas. Este evangelio fue escrito con un propósito claro: presentar una narrativa detallada y confiable sobre Jesús. Es dirigido a Teófilo, que es como una especie de cristiano gentil, como el estereotipo, por decir algo, ¿sí? Porque se dice que no era una persona en específico. Teófilo significa teos, Dios, filos, amor, el que ama a Dios, ¿verdad? Entonces, aparentemente no era una persona específicamente, sino más bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Es a quien está dirigido. San Lucas muestra que Jesús es el Salvador universal, venido para alcanzar a todas las personas, especialmente a los marginados. El libro destaca la compasión de Jesús, sus milagros, parábolas y enseñanzas.
como la parábola del hijo pródigo y del buen samaritano. Es el evangelio que tiene más parábolas, es donde más se narran las parábolas de nuestro Señor. La narrativa incluye eventos exclusivos como el nacimiento de Jesús contado por María y la ascensión de Cristo, terminando con la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? De Pentecostés. San Lucas estuvo muy cerca de la Santísima Virgen María, por eso tiene la oportunidad de narrar cosas sobre la Virgen Santísima y sobre el niño Jesús, ¿verdad? Porque lo recibe directamente de la Santísima Virgen María. Se dice que San Lucas es quien hace la pintura de la Santísima Virgen. Era pintor, entonces él pintó a la Santísima Virgen. De los personajes que tenemos, pues es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, María y José, los padres de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, que es el profeta que prepara el camino para el Mesías, los discípulos, seguidores de nuestro Señor, los pobres y marginados que tienen una parte importante en este evangelio, que son los receptores del amor de Cristo, los líderes religiosos, ya decíamos, saduceos, fariseos y herodianos, y las mujeres también que tienen un papel significativo en las narraciones que se hacen de San Lucas, como el caso de la Santísima Virgen María, como Santa Isabel, como María Magdalena. El aprendizaje es que Jesús es el Hijo de Dios que vino para servir, salvar y mostrar el poder del reino de Dios a través de sus acciones. ¿Cuál es la parte propia de San Lucas? Es el evangelio que más habla de la misericordia de Dios nuestro Señor. Entonces, para la gente que está desesperada, la gente que está abrumada por sus pecados, no hay como leer el Evangelio de San Lucas para que puedan darse cuenta de la misericordia de Dios nuestro Señor y que de esa manera se motiven para buscar el perdón de Dios a través de la confesión. Contiene parábolas exclusivas como el hijo pródigo, donde se narra aquel hijo que se va a dilapidar la fortuna de su padre, pero luego arrepentido, viendo que les está peleando el alimento a los puercos, a los cerdos que él estaba cuidando, dice, están mejor los criados de mi papá que yo. Voy a regresar y le voy a decir, Padre, he pecado en contra del cielo y contra ti. No soy digno de ser hijo tuyo. Eh, Cuando finalmente toma la resolución, regresa, apenas va a empezar con su discurso cuando su papá lo recibe, lo abraza, manda que se le ponga la túnica de la familia, el anillo de la familia y que se maten animales para realizar pues esa fiesta porque ha regresado, ¿verdad? Entonces, esa es la parábola del hijo pródigo. La parábola del buen samaritano, aquel hombre que es atrapado por ladrones que lo dejan malherido, pasa un sacerdote, pasa un levita y nadie se ocupa de atender a aquel hombre desvalido, sino que pasa el samaritano. ¿Por qué pone a un samaritano como ejemplo en esta parábola nuestro Señor? Porque el pueblo judío no podía verse con los samaritanos, estaban en una pugna. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de la separación de los reinos y cómo los samaritanos no podían ir al templo de Jerusalén, etcétera? Entonces, aquí vemos esa situación. Hay un odio, hay un desprecio de los judíos hacia los samaritanos y precisamente es un samaritano al que pone nuestro Señor como ejemplo de que él sí baja, lo atiende al hombre desvalido, lo sube a su animal que llevaba y entonces va y lo deja en una posada para que lo cuiden, le da dinero al posadero y le dice, si se necesita algo más, págalo. Y ya cuando yo regrese, yo te pago lo que haya faltado. El rico y Lázaro es también el rico Epulón que se llama, que él era el hombre que pues se daba la gran vida y no tenía caridad. Y Lázaro, un hombre humilde, un hombre pobre, un hombre desvalido, que iba y pues estaba pidiendo limosna, pero no era atendido por el rico. Sin embargo, eh,
cuando mueren ambos, pues el rico se va al infierno y Lázaro se salva. Podemos decir, como no había entrada al reino de los cielos, se va al seno de Abraham. Por eso el rico, de acuerdo a la parábola, el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro para predicarle a sus familiares para que ellos se conviertan, ¿verdad? Entonces, allí se muestra cómo el rico ya no tiene ese derecho. Le dice, porque primero le pide incluso que no más que con su dedo lo llene de agua, lo enjuague en agua y que lo ponga en su boca para poder calmar esa sed que tenía. Y le dice que no, no se puede, ¿verdad? ¿Por qué se dice que el Epulón está al infierno? Se ve por la diferencia que hay, porque hay que tomar en cuenta que hablamos de una parábola, ¿verdad? Es una parábola, no es una narración histórica, no es un hecho real, es una parábola. Entonces se dice que el rico está sufriendo allí en ese lugar en que se encuentra y que tiene esa sed. Entonces no puede tratarse del cielo, no puede tratarse del seno de Abraham porque no había sido una buena persona. Y quien estaba en el seno de Abraham, pues era Lázaro, ¿verdad? Quien estaba sin tener este sufrimiento. Recuerden que en el limbo la pena que se tiene es la pena de daño, que consiste en no ver a Dios, pero no hay sufrimientos personales, ¿verdad? Entonces ellos estaban esperando nada más la venida de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la salvación eterna. Por eso se narra esta parábola para que se vea la diferencia de qué vale portarse bien, de qué valen los sufrimientos en esta vida para poder merecer el cielo. Viene la parábola del fariseo y el publicano que muestra cómo el fariseo dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás, no soy adúltero, yo pago mi diezmo, etcétera, y no soy como ese publicano que está ahí de rodillas, ¿verdad? Y el publicano, en cambio, su oración es pidiendo perdón a Dios, reconociendo que él es pecador. Entonces, es un ejemplo que nos da nuestro Señor de cómo debe tenerse la oración, que tiene que tenerse sin arrogancia, tiene que hacerse una oración humilde, reconociendo las faltas y pidiendo el perdón a Dios, ¿verdad? No, no pidiendo favores como si le estuviéramos exigiendo a Dios, como si Dios nos tuviera que servir a nosotros, que tristemente en la práctica actuamos con mucha frecuencia de esa manera, ¿verdad? No le pedimos, le exigimos a Dios. Entonces, eso es muy malo. Destaca la figura de la Santísima Virgen María como modelo perfecto de obediencia y humildad, ¿verdad? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, aquí de esta parte del Evangelio de San Lucas es de donde se toma una parte de lo que va a ser el Ave María que tenemos, tomando en consideración que el arcángel San Gabriel no le dice Dios te salve María, sino le dice Dios te salve llena de gracia. Entonces, ¿por qué? Porque a los ojos de Dios lo más importante, más que el nombre personal, pues era las características de la Santísima Virgen María, lo que la distinguía ante Dios nuestro Señor, que era que ella es la llena de gracia, ¿verdad? Entonces, por eso se muestra como ese modelo perfecto de obediencia y humildad al decir ella, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, para aquella gente que dice, es que ¿por qué rezan ustedes oraciones si no vienen en la Biblia? Ahí está, ¿verdad? En el Ave María viene sacado en su parte fundamental de las Sagradas Escrituras, del Evangelio de San Lucas. Es la primera parte de una obra que continúa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque San Lucas es el que va a escribir también el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos damos cuenta de que en el segundo libro, en los Hechos, se dirige también a Teófilo, igual como en el caso de este Evangelio. Entonces, se trata de la misma persona y prácticamente el libro de los Hechos viene a ser una continuación de lo que ha narrado en el Evangelio. ¿Cuál es, bueno, cuál es el simbolismo que tiene San Lucas? Pues es el de un toro o un buey. ¿Por qué? Porque al principio se habla acerca de los sacrificios, se muestra a Zacarías que va a realizar el sacrificio en el templo, etcétera. Entonces,
se muestra como ese animal que va a utilizarse para ser sacrificado. Por eso se utiliza el toro o el buey. El mensaje central que nos dirige este evangelio, en primer lugar, pues nos habla acerca de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. La anunciación, visitación, nacimiento y el niño perdido en el templo. Que decíamos, son narraciones que recibe directamente San Lucas de la Santísima Virgen María. Es el Evangelio de la Virgen María, mayor cantidad de detalles sobre la vida de Nuestra Señora, de nuestra Santísima Madre. La oración y el Espíritu Santo. Jesús aparece frecuentemente en oración. Diría uno, si Jesucristo es Dios, ¿por qué tiene que hacer oración? Pero hay que tomar en cuenta que Jesucristo también es hombre y por eso realiza esa oración. Por eso en muchas ocasiones se dirige a su Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, lo vemos en el Huerto de los Olivos, lo vemos cuando encarga a sus discípulos, etcétera. Entonces, muchas son las ocasiones donde se muestra que nuestro Señor Jesucristo está en oración. Nos habla acerca de la misericordia y el perdón. Vienen las parábolas, como decíamos, del hijo pródigo, la oveja perdida, que va como buen pastor buscando a esa oveja descarriada, y el buen samaritano, que ya lo explicamos. El amor a los pobres y necesitados, la atención especial a humildes, pecadores y marginados. Decíamos, es a donde se centra más el evangelista San Lucas. Nos habla también, como los otros evangelistas, de la pasión, muerte y resurrección. Nuestro Señor Jesucristo ofrece su vida para redimir al mundo. Aquí está la cronología del evangelista San Lucas o el Evangelio de San Lucas. Al principio habla acerca del nacimiento o anuncia el nacimiento de San Juan Bautista. Zacarías, decimos, ofreciendo los animales en sacrificio en el templo, ¿verdad? Y se le avisa que va a ser padre de Juan el Bautista y pues se da el anunciamiento también de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A la Santísima Virgen María. En el capítulo 4 se habla de la tentación de nuestro Señor Jesucristo y el inicio de su ministerio en Galilea. En el capítulo 7 se habla de los milagros y la fe del centurión. Este capítulo 7 es importante porque nos muestra cómo alguien que viene del paganismo, pues él acepta la fe, acepta a nuestro Señor y nuestro Señor alaba esa fe diciendo que no ha encontrado en todo Israel una fe semejante a la del centurión. Entonces, de esa manera nos muestra que nuestro Señor viene a todo el mundo, no al pueblo judío, viene para todos, ¿verdad? Por eso, lo que comentábamos que va a suceder después con, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues aquí se adelanta un poquito San Lucas como diciendo, aquí está una de las muestras. No es a qué acuerdo llegamos nosotros, es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba mostrando. En el capítulo 15 se dan las parábolas de la oveja perdida, la dracma, que es o el dracma, que es la moneda, ¿verdad? Que la mujer anda ahí buscando, barriendo hasta que encuentra la dracma, y el hijo perdido, que es el hijo pródigo. En el capítulo 20, preguntas a Jesús y parábolas de los labradores malvados, aquellos que eh, se les envía al hijo y esos labradores le quitan la vida al hijo, como narrando nuestro Señor Jesucristo lo que sucedería con el pueblo judío, ¿verdad? Como Dios envía a su hijo Jesucristo y el pueblo judío lo lleva a la muerte. Los capítulos 22 y 23, lo mismo que hemos visto en los otros evangelistas, última cena, arresto, negación de Pedro, que lo incluye aquí San Lucas, juicio, crucifixión, muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 24, la resurrección de nuestro Señor y el encuentro que tiene con los discípulos. Finalmente tenemos al evangelista San Juan, el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo, el que se recuesta sobre el costado de nuestro Señor. Este evangelio fue escrito con el objetivo de mostrar que Jesús no es solo un hombre, sino el Hijo de Dios, el Verbo eterno que se hizo carne.
Juan se enfoca en revelar la divinidad de Jesús y su misión salvadora. El libro incluye largos discursos de Jesús y señales milagrosas, como la transformación del agua en vino, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. A diferencia de los otros evangelios, Juan no sigue un orden cronológico preciso, sino que busca enfatizar la identidad de Cristo. El mensaje central es que la fe en Jesús lleva a la vida eterna. Por eso los otros tres evangelistas o evangelios se les llama evangelios sinópticos o evangelistas sinópticos. El evangelio de San Juan no. El evangelio de San Juan no es como un evangelio biográfico, es un evangelio teológico, ¿verdad? Nos muestra a Jesucristo como Dios verdaderamente. Entonces, los personajes, tenemos a Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, a San Juan Bautista, precursor de nuestro Señor, eh, María y Marta, que son hermanas de Lázaro, amigos todos los tres de Jesús. Lázaro es el que resucita a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos, que son seguidores de nuestro Señor. Nicodemo, aquí viene en este evangelio, que es el fariseo que platica con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor le dice que hay que volver a nacer. El caso de Pilatos, gobernador romano, que condena a nuestro Señor a la crucifixión. Y el aprendizaje que sacamos es que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo eterno, que vino al mundo para ofrecer su vida eterna a todos los que creen, para ofrecer vida eterna a todos los que creen. ¿Qué es lo característico, lo propio? Es el evangelio más profundo y más teológico. Es en el que se ve claramente que Jesucristo no es nada más un hombre, sino que es verdaderamente Dios nuestro Señor. Lo muestra como Dios San Juan. Acuérdense que el primer capítulo del Evangelio de San Juan es el que tenemos como el último evangelio de la misa. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios, ¿verdad? Entonces, allí ya se muestra a nuestro Señor Jesucristo, el verbo, como verdaderamente Dios. No, la palabra es agiógrafo. Agiógrafo es el escritor sagrado, escritor santo, para los que escriben los libros de las Sagradas Escrituras. Destaca especialmente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Contiene discursos bellísimos, hermosos, exclusivos, como el pan de vida, el buen pastor, la vid y los sarmientos. Se da la oración sacerdotal. Se nos está acabando el tiempo, pero les encargo mucho. Capítulo 17 de tarea, que lo lean despacito, que lo mediten, porque es una oración sacerdotal maravillosa de nuestro Señor, bellísima esa oración de nuestro Señor, donde Él se muestra como la víctima que es ofrecida, pide como intercesor o mediador por sus discípulos y de esa manera promete la vida eterna. Entonces, es verdaderamente una belleza esa oración sacerdotal, capítulo 17 de San Juan. Presenta numerosos títulos de Cristo. Se le denomina como luz del mundo, pan de vida, buen pastor, resurrección y vida, camino, verdad y vida. Y relata momentos únicos que no vienen en los otros evangelistas, que son las bodas de Caná, el caso de Nicodemo, el fariseo, la samaritana, que es donde habla acerca de la gracia de nuestro Señor, y la resurrección de Lázaro que comentábamos ahorita. ¿Cuál es el mensaje central que nos dirige? Jesucristo es el Verbo de Dios, el Hijo eterno, verdadero Dios y verdadero hombre. Se da la manifestación de la divinidad de Cristo cuando nos muestra los milagros y discursos que revelan quién es verdaderamente Jesús. Se nos habla de una forma muy, muy clara la Eucaristía, el discurso del pan de vida en el capítulo 6, ¿verdad? Para que también lean ese capítulo porque pues allí se nos muestra que la presencia de nuestro Señor no es simbólica, no es nada más espiritual en la Eucaristía,
sino que la presencia de nuestro Señor Jesucristo es verdadera, es física, es real, cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que no quede lugar a dudas, capítulo 6 de San Juan. El amor de Dios, hay una parte donde dice San Juan que Jesucristo, Jesús es amor. Así es como denomina a nuestro Señor Jesucristo. Es amor. Dios ama al mundo y llama a la unión con él. La vida de la gracia, permanecer en Cristo como los sarmientos en la vid. Da la promesa del Consolador del Espíritu Santo para la iglesia y se habla sobre su pasión, muerte y gloria. La cruz como triunfo y redención. Vemos la cronología entonces. En los primeros capítulos vemos el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Es Evangelio de San Juan, el evangelio el último evangelio de la misa. Entonces, lean ustedes el último evangelio de la misa, es el primer capítulo del evangelio de San Juan. Allí es donde viene esa manifestación de que Jesucristo es el verbo eterno que se encarna, que toma nuestra naturaleza humana, pero que es verdaderamente Dios. Se habla del ministerio de San Juan Bautista, el primer milagro de Jesús, que fue por la intervención de la Santísima Virgen María, la purificación en el templo. En el capítulo 4 se da el caso de la samaritana. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo está en el brocal del pozo de Jacob? Llega la samaritana a sacar agua y le pide agua a nuestro Señor. Y se asombra la samaritana. ¿Por qué si tú eres judío me pides agua de beber a mí que soy samaritana? ¿Por qué? Lo que decíamos ahorita, estaban en pugna, estaban peleados los judíos en contra de los samaritanos. Nuestro Señor le dice, ve por tu marido. Y dice, ella no tengo marido. Y le dice nuestro Señor, has dicho verdad, porque has tenido, creo que 4 maridos, y el que con el que estás ahorita no es tu marido, ¿sí? Una enseñanza, una amonestación para quienes desgraciadamente viven en unión libre, ¿verdad? O peor en adulterio, ¿verdad? No, no hay un verdadero matrimonio. Entonces, en este caso, nuestro Señor Jesucristo le dice, si tú supieras quién te pide de beber, le pedirías tú a él y él te daría agua de vida eterna, agua que manará sin cesar hasta la vida eterna. Y le dice la samaritana, Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir a buscarla. Pero le está hablando nuestro Señor de la gracia santificante, esa agua de vida eterna que es de la que tenemos que llenarnos nosotros, porque es lo que se va a convertir en la gloria en el reino de los cielos. En el capítulo 8, bueno, en el capítulo 4 viene también la sanación del hijo del centurión. El capítulo 8 viene el caso de la mujer adúltera, ¿verdad? Como al principio no les hace caso nuestro Señor a los hombres que quieren lapidar a aquella mujer y le insisten, ¿verdad? La única ocasión en que se ve que está escribiendo algo nuestro Señor y no se sabe qué fue lo que escribió. Con una varita escribiendo en la tierra. Ya hasta el momento en que insisten ellos es donde les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y empiezan a retirarse. ¿Dónde estaban los que te acusaban? Nadie te sigue acusando. No, Señor, ya se fueron todos. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Entonces eso nos muestra cómo debemos evitar definitivamente los juicios que una persona, por muy pecadora que sea, puede convertirse en el más grande santo, ¿verdad? Puede excedernos a nosotros, pasarnos en lo que se refiere a la espiritualidad. Entonces, no debemos nosotros caer en ningún tipo de juicio. En el capítulo 10 se narra la resurrección de Lázaro, que decíamos es característico del evangelista San Juan, y este capítulo 10 de San Juan, yo lo menciono mucho porque a mí me llama mucho la atención cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios,
sabiendo perfectamente que va a resucitar a Lázaro, llora por él. Le avisan primero que está enfermo y no acude inmediatamente. Se espera un poco, unos días, y luego dice, vamos a ir, Señor, a lo mejor ya se murió, está dormido. Señor, pues está dormido, quiere decir que está bien. No vamos entonces. Lo decían eso los apóstoles porque tenían el miedo. Sabían ya que los judíos se andaban poniendo de acuerdo, andaban fraguando la aprehensión de nuestro Señor. Aún así dice, tenemos que ir. Les pide que quiten la piedra que cubría el sepulcro de Lázaro y le dice, no me acuerdo si era Marta o María, que le dice, Señor, ya tiene 3 o 4 días muerto, ya huele mal. Entonces le dice nuestro Señor que la quiten, yo soy la resurrección y la vida. Entonces se da la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Pero decimos, antes de eso, llora nuestro Señor. Tiene el dolor por la muerte de su amigo. Y la gente lo dice, cuánto amaba a su amigo, ¿verdad? Por eso llora por él. Entonces, pero es una muestra de que no es malo que lloremos por nuestros seres queridos, sobre todo cuando fallecen, eh, si nuestro Señor Jesucristo mismo lo hizo, ¿verdad? Entonces, simplemente debemos tener la esperanza de la vida eterna. En el capítulo 13, Jesús lava los pies de los discípulos y predice la traición de Judas Iscariote, ¿sí? Característico del Evangelio de San Juan. Y finalmente en el Evangelio, en el capítulo 21 del Evangelio, se muestra la aparición de Jesús en el mar de Galilea y la restauración de Pedro. ¿Verdad? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, como diciendo, aquella triple negación que habías hecho, aquí la vas a reparar. Aquí se acaba eso. Entonces, aquí se nos muestra eh, la restauración de San Pedro, a diferencia de lo que pasó con Judas Iscariote, ¿verdad? Judas se desespera y va y se ahorca, se suicida. San Pedro no. San Pedro sigue a nuestro Señor y eh, ratifica ese amor que tiene a Dios, ¿verdad? Entonces, de esa manera, terminamos con el Evangelio de San Juan y cuarto Evangelio de los cuatro que tenemos. El simbolismo o símbolo de San Juan, pues es el águila, porque pues es el que tiene la visión profética, ¿verdad? Que ve más allá que los otros evangelistas. Él ve la divinidad de nuestro Señor Jesucristo de una forma sumamente especial y es, aparte, el mismo que va a escribir el Apocalipsis. Entonces, por eso se muestra esa visión profética. Hasta allí entonces los cuatro evangelios que tenemos. Para la próxima ocasión, con el favor de Dios, vamos a eh, ver el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles, el quinto libro histórico que tenemos dentro de las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento. No los Evangelios, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vimos cuáles eran los libros históricos del Antiguo Testamento, ahora vemos los libros históricos del Nuevo Testamento y los principales son los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el quinto sería el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito también por San Lucas, ¿verdad? Entonces, hasta allí concluimos. Con el favor de Dios, nos veríamos la próxima semana. Este, Cualquier duda, ya saben, pueden mandar mensajes, pueden escribir, y ya sea a través de los grupos les voy escribiendo o en la próxima clase les respondo todas sus preguntas, ¿verdad? Por lo pronto ya las preguntas que hicieron, pues ya las contestamos. Vamos entonces a terminar con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como como era en era en un un principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos los de siglos. los Amén. siglos. Ave Amén. María Purísima, sin pecado original concebida. Sin En el pecado nombre del original Padre, y del concebida. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos con el favor de Dios la próxima Amén. semana. Gracias, Padre. Para servirles, Dios les bendiga.